Buenas tardes, mi grupo está conformado por Melanie Prato, Yomere Durante, Giovanna Flores, Natasha Roncancio, John Dermavo y mi persona fue Beren. Y nosotros les vamos a hablar sobre la amalgama dental. La amalgama es un material que se usa en odontología como obturación en los dientes posteriores afectados por la carie dental. Muchas gracias por su atención. La amalgama se obtiene mezclando mercurio líquido, principalmente plata, pero también estaño, cobre y una pequeña cantidad de zinc. Esto tiene una consistencia en pasta antes de ser colocada en la cavidad previamente preparada para conseguir un empaste lo más resistente posible. Se va endureciendo y esta poco a poco se va endureciendo. Puede durar muchos años. Hola, mi nombre es John Dermavo, pertenezco a la sección 1020D. A continuación les voy a hablar un poco sobre clasificación de la amalgama. Dado que la amalgama es una aleación de mercurio con otros metales que se utilizan como material de restauración dental hace más de 100 años, se clasifican de la siguiente manera. Según su composición se clasifican en 3 grupos. Grupo 1, convencionales o a bajo contenido de cobre, compuestas por un 70% de plata, un 25% de estaño y un 5% de cobre. Grupo 2, ricas en cobre, compuestas de un 13 a un 30% de cobre que sustituye a la plata. Y el grupo 3, eutéctico, de plata-cobre con un alto contenido de cobre. También clasificamos a las amalgamas atendiendo a su fabricación. Atendiendo a su fabricación las clasificamos en 2 grupos. Grupo 1, limaduras. En las limaduras, las partículas presentan diferentes formas geométricas. Se obtienen a partir de una pieza de aleación que se deja enfriar lentamente y después se vuelve a calentar a temperatura ambiente inferior a la fusión. Después se talla la pieza en el torno en forma de láminas y se tritura. Una vez obtenidas estas limaduras, se realiza un tratamiento de envejecimiento entre 2 a 6 horas a 100 grados centígrados. Esféricas. Se someten a una atomización por evaporación cuando el metal está líquido. Estas partículas se solidifican de forma esferoide, es por ello que reciben su nombre. Las esféricas también requieren menor cantidad de mercurio, ya que tienen mayor superficie de reacción. Clasificación general de las amalgamas. Se clasifican en 4 tipos: tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. El tipo 1, limaduras de bajo contenido en cobre. El tipo 2, esféricas de bajo contenido en cobre. Tipo 3, fases dispersas o mixtas. Están formadas por 2/3 de limaduras en bajo contenido en cobre y 1/3 de esféricas del grupo eutéctico. Tipo 4, precipitación de fases formadas por partículas esféricas de alto contenido. Gracias. Hola, mi nombre es Giovanna Flores y yo les voy a hablar sobre la composición de la amalgama. La amalgama está compuesta 50% líquido y 50% polvo. El polvo en su composición tiene plata, estaño, cobre y zinc, y el líquido obtiene mercurio químicamente puro. Gracias. Buenas, profesora María Soto, mi nombre es Yosmery Dorante y estaré hablando sobre las fases de la amalgama. Las de grupo 1 o convencionales, la composición fundamental de este tipo de aleación es la de fase gamma, plata-estaño. Allí al unirse con el mercurio va a formar 2 fases, la fase gamma 1 y la fase gamma 2. La fase gamma 1 es la aleación plata-mercurio y la fase gamma 2 es la aleación estaño-mercurio. Allí, durante la fase gamma 1 y la fase gamma 2, se puede decir que la amalgama es relativamente plástica. Se puede condensar y se puede tallar. La unión de estas 2 fases va a dar la amalgama definitiva. Las de grupo 2 de alto contenido de cobre tenemos 2 mezclas. Tenemos la mezcla, allí se da la mezcla o la aleación de plata-mercurio y también se da la de cobre-estaño. Como resultado final de esta aleación se va a dar una fase gamma 1 y una fase cobre-estaño.
Allí se puede decir que no tenemos fase 2, fase gamma 2, y por eso ella también recibe el nombre de amalgama sin fase gamma 2. Tenemos la del grupo 3 o con contenido eutéctico plata-cobre. Allí es donde reacciona el cobre con la fase gamma 2, formando así la fase epsilon y la fase hecta. La fase epsilon es la que es más estable y esta se da al año de haber colocado la amalgama en boca. Y la fase hecta se da, ya es la que anula a la fase 2, a la fase gamma 2, y allí es donde ella, a la semana de haberse colocado en boca, es donde forma la fase hecta. Durante esta fase, la amalgama se dice que es más resistente gracias a las partículas de plata y cobre, que estas actúan reforzando la amalgama, las propiedades de las diversas fases. Tenemos la fase gamma, que es un compuesto intermetálico de plata-estaño que no ha sido disuelto por el mercurio, y sus propiedades son que tiene pocos cambios dimensionales en el fraguado, es más resistente a la compresión y es bajo en CREF. La fase gamma 1 es un compuesto intermetálico plata-mercurio que cristaliza con un sistema cúbico a cuerpo centrado muy resistente a la compresión y expansión. La fase gamma 2 está junto con la fase gamma 1 es la que forma la matriz de la amalgama, y esta es un compuesto de estaño y mercurio que se forma en un sistema, que cristaliza en un sistema de forma hexagonal. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Natasha Roncancio y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre la manipulación de la amalgama. Debemos tener una serie de materiales o instrumentos a la hora de realizar esto, que vendrían siendo un amalgamador, el DAPEN metálico, un portaamalgama, la matriz o banda metálica, una cuña interproximal, el condensador de la amalgama, bruñidor de bola y horqueta, un tallador de fra y un discoide y cleoide. Como paso siguiente, al ya tener todos los materiales listos, debemos seleccionar el material que vamos a utilizar. Tenemos el tradicional, la composición tradicional, o también tenemos la que tenga alto contenido de cobre. Aparte de esto, tenemos que elegir la pureza del mercurio. Luego de ya haber elegido nuestro material, debemos preparar la zona o la cavidad que vamos a trabajar, eliminando, tenemos que eliminar o retirar toda la parte que esté dañada, debemos hacer la apertura y la conformación de la cavidad con los instrumentos ya mencionados. Algunas veces es necesario que se le aplique anestesia al paciente porque tiene mucha sensibilidad. Luego de esto vamos a hacer la trituración del mercurio, que puede ser de manera manual o mecánica. Siguiente a esto debemos hacer la condensación, donde se coloca el material en un contenedor de amalgama o el vaso DAPEN, y con ayuda del portaamalgama se lleva en porciones pequeñas a la cavidad aplicando la presión, aplicándole presión y en pocas cantidades. Luego de esto, debe compactar perfectamente la amalgama, no debe haber huequitos, residuos, partes sin rellenar, porque a futuro esto va a afectar al paciente. Entre los pasos no se debe demorar porque se daña nuestro material. El material no debe tener contacto con nosotros, contacto directo, porque es muy dañino. Luego de esto vamos a hacer el tallado. Si el tallado es muy profundo, disminuye el volumen de la amalgama, sobre todo en esas zonas que son marginales. La amalgama es frágil
para los pequeños espesores, por eso se debe tener mucho cuidado en que el material sobrepase el borde del cabo superficial. Ok, en el tallado debe oírse como un sonido muy particular del metal. Ok, se debe controlar mucho la oclusión para que a la hora que el paciente haga su masticación no sienta incomodidad. Luego de esto hacemos el pulido, que se hace generalmente 24 horas después de haber realizado el procedimiento. Esto sirve para quitar la corrosidad, la porosidad de la amalgama y así evita que hayan bacterias y que se tenga una buena higiene bucal. Luego de esto se dan las recomendaciones pertinentes para el paciente, que no debe comer aproximadamente 1 hora y media después de haber hecho el procedimiento y que tenga cuidado a la hora de masticar alimentos duros en esa zona. Muchas gracias.